Continuando con las enseñanzas de por qué debemos amar, bendecir y alabar el nombre de María Santísima, para llevarla a nuestra casa, para que sea esa madre intercesora, esa madre que nos engendró y dio a luz a través del Espíritu Santo y nos injertó en el cuerpo de Cristo, para que después nos amara, nos cuidara, nos protegiera, nos enseñara, esa madre maravillosa que quiere reproducir en nosotros con el Espíritu Santo la imagen de Jesús, para que nosotros podamos ser santos como ella es santa y es inmaculada. Hermano, estamos viendo la sanación interior. ¿Te recuerdas, hermano, que en la predicación pasada vimos que había algunos obstáculos que impedían que conociéramos la verdad, como el temor a lo desconocido, como el temor a no decir las cosas como deben ser, con el temor también de culpar a otros y teniendo un mal concepto de Dios, dependiendo de nuestros padres, ya que ellos son las personas, sobre todo el Padre, el que nos enseña cómo es nuestro Dios. El concepto que tengamos de Dios dependerá, dijimos, de tener un padre terrenal que se parezca bastante. De lo contrario, nos va a costar mucho, va a costarnos mucho amar y confiar en un Padre celestial que, si es como el de la tierra, que nos ha abandonado, que nos ha abusado, que ha agredido de nosotros, no vamos a poner un buen concepto. ¿Recuerdas, hermano, que habíamos preguntado cómo era ese Dios, ese concepto que tú tenías de Dios? ¿Cómo es ese Dios que te has creado en la mente? Y que meditamos con el Hijo Pródigo. ¿Te recuerdas, hermano, que ese Padre Celestial que Jesucristo nos enseñó que así teníamos que clamar cuando sus apóstoles le dijeron a él: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista? ¿Te recuerdas, hermano, que meditamos en ese versículo del capítulo 15 de San Lucas del Hijo Pródigo, cuando él regresa a su casa y el Padre lo abraza? Echamos ahí esos conceptos inadecuados de Dios en el saco espiritual que Jesús tenía en sus brazos, y que con el amor y perdón que Él nos dio a nosotros en la cruz del Calvario, con esa misericordia, nosotros pudimos perdonar a Dios Padre, y le pedimos también perdón por esos malos conceptos que teníamos de Él, porque eso es lo que habíamos aprendido. Entonces habíamos dicho que teníamos que decir la verdad, porque la verdad nos va haciendo libres, y que en la lista que tú estás haciendo y que vas escribiendo todo lo que te duele, todos esos recuerdos dolorosos, todos esos conceptos que tienes de ti, con tus complejos, con tus heridas, tenías que escribir también el concepto de Dios, eso que tú, lo que tú de veras sientes hacia Él, no las cosas que piensas, sino todo lo que tú vas sintiendo acerca de Él. Yo quiero que hoy, hermano, saques tu Biblia ahí donde estás, saca tu cuaderno, saca tu lápiz, siéntate en un lugar tranquilo, revisa la palabra, hermano. La palabra es la que nos va a decir la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Hoy quiero que saques ahí donde estás, saca tu libro, saca tu Biblia y vas a buscar en Deuteronomio. Es un libro que está en el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Y la palabra del Señor en Deuteronomio dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dará, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen esas naciones, que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos, porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor tu Dios, y por causa de estas abominaciones Él desposeerá a esos pueblos delante de ti. Tú serás irreprochable en tu trato con el Señor tu Dios, porque las naciones que vas a desposeer escuchan a los astrólogos y adivinos, pero a ti el Señor no te permite semejante cosa. El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo, lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a Él a quien escucharán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermano, qué maravillosa es la palabra del Señor. Aquí nos está diciendo, hermanos, claramente que nosotros no tenemos que consultar espíritus, no tenemos que evocar a los muertos, no tenemos que
buscar otras fuentes de conocimiento, no tenemos que leer la Ouija, no tenemos que hacer adivinación, no tenemos que creer en los horóscopos, en la astrología, en la magia, la hechicería, hermanos, ningún encantamiento, ni pasar por el fuego a las personas, a tus hijos, ni consultar con los espíritus, porque todo esto, hermano, toda esta práctica son abominación para nuestro Padre Celestial. El Señor nos rechaza porque Él es tanta pureza, tanta grandeza, que nosotros no podemos soportar esa pureza, y entonces a eso se llama ira del Señor. La ira del Señor es que es tanta claridad, tanta pureza, que cuando nosotros quedamos contaminados, cuando le abrimos las puertas al enemigo, cuando nosotros no creemos al Padre, sino que creemos más a fuentes externas, entonces, hermanos, a eso se le llama ocultismo, y tenemos que entregarnos a Jesús. Hoy nos toca a nosotros, hermanos, hablar acerca del ocultismo. Dios ha puesto en cada uno de nosotros la capacidad de ponernos en contacto con el mundo sobrenatural para que podamos tener comunión con Él mismo. Sin embargo, hermano, hay dos mundos sobrenaturales. ¿Sabes tú cuáles son esos dos mundos, hermano? Saca tu cuaderno, saca tu lápiz, saca tu Biblia, entra en oración. Estos audios, hermanos, hay que guardarlos, no tenemos que desecharlos de la memoria nada más. Grábalos en un USB para que te sirvan, hermano, y también además los puedas compartir, y para que tú repitas cuantas veces sea necesario. Apunta las cosas, hermano, porque esto es para tu crecimiento espiritual, para que tú y yo seamos piedras vivas en la iglesia que Jesús fundó. Hermanos, el mundo de las tinieblas está dominado por Satanás. El primer mundo, entonces, el mundo de las tinieblas está dominado por Satanás, y está el mundo de la luz. Es el mundo de la luz, está dominado por Dios. Recuerda, hermano, que Jesús dice que Él es la luz del mundo, y el que anda en la luz no andará en tinieblas. El que anda en tinieblas, hermanos, se anda cayendo a cada rato y no prospera en nada. Miramos a las personas que han tenido contacto con el ocultismo y son personas tristes, personas que han abierto las puertas, tienen amargura, resentimiento, no prosperan en las cosas materiales. Hermanos, verdaderamente tienen una vida que no es abundante, una vida que no es victoriosa, y lo peor es que lo van heredando a sus familiares. Hay enfermedades, hay tantas cosas que las personas no prosperan, hermanos. Entonces es necesario que nosotros verdaderamente conozcamos estas cosas, y si las hemos hecho, pues tenemos que hacer una renuncia total a esas cosas, una confesión sacramental, para que nosotros podamos en oración y un seguimiento llenándonos de Cristo. No solamente basta hacer una pequeña oracioncita, sino que tenemos que salir de ese mundo, hermanos, y el mundo de la luz entonces es un mundo dominado por Dios. Hermanos, desde que la raza humana cayó en el pecado, nosotros podemos estar en contacto con ambos mundos sobrenaturales. Yo no sé si tú has tenido contacto, hermano, con espiritistas, con hechiceros, con religiones falsas de alguna índole. Has tenido contacto con lo que para Dios es una abominación, así como leíste ahorita en el capítulo 18 de Deuteronomio, del versículo 9 al 12. Hermanos, que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, como era costumbre ofrecer los hijos a los ídolos, ni que practiquen la adivinación, nos dice. Entonces Dios nos está advirtiendo, hermano, nos está hablando claramente, porque los que practican tales cosas realmente reciben poder, pero del reino que es dominado por Satanás. El enemigo de Dios, hermanos, es Satanás, y entonces no tenemos que abrir esas puertas, hermano, porque vamos a ser zarandeados. Lejos de Dios, nosotros vamos a estar sin victoria. Si alguien, hermano, practica esas abominaciones o consulta a una persona que las practica, inmediatamente se pone en contacto con el reino de Satanás, hermano. Se podría decir que es como establecer un contacto telefónico, o como abrir una puerta en la vida de quien lo hace al reino de Él. Hermanos, esto se puede ilustrar de la siguiente manera. Imagínate tú en tu cuaderno, haz un triángulo del lado izquierdo de tu mano, haz un triángulo y ponle abajo el reino de Dios, el reino de Dios. Haz ese triángulo, hermano, y el lado derecho vas a hacer tú una ruedita, un círculo con unas líneas trazando el círculo, y ahí vas a poner el reino de Satanás. Entonces arriba vamos a colocar el triángulo en donde está el reino de Dios, y el círculo oscuro donde es el reino de Satanás. Y tú te vas a dibujar ahí, hermano,
en medio de esas dos cosas, y entonces el ser humano en contacto con el reino de Satanás, vas a trazar, si estás así, vas a trazar una línea donde está el reino de Satanás y que va dirigida hacia tu cabeza. Pero si tú ya, hermano, ya renunciaste a eso y tú te has entregado a Jesús, has entregado tu vida a Jesucristo y quieres hacer la voluntad de Dios, pero a pesar de eso, el contacto con el reino de Satanás continúa, porque él no renuncia voluntariamente al territorio que se le ha entregado al establecer contacto con su reino. Entonces tú vas a poner ahora abajo, vas a ver el triángulo siempre donde está el reino de Dios y el reino de Satanás como un círculo, y vas a poner dos líneas que salgan del triángulo y del círculo, y tú te vas a dibujar en medio, y entonces vas a poner dos flechitas, todavía dos líneas que se dirigen a ti. Entonces ese es el creyente que todavía no ha renunciado a su contacto previo con el reino de Satanás. Ya te entregaste a Jesús, pero todavía tú no has renunciado totalmente, hermano, no estás sano, todavía estás contaminado con el reino de Satanás. Cuando tú tratas de leer la Biblia, cuando tratas de orar, te es difícil concentrarte en lo que estás haciendo. Sientes pereza de ir a la iglesia, sientes pereza de orar. Hermano, esos son signos de que has estado en contacto con el pecado, con el ocultismo. Muchas veces duda del amor de Dios. Tal vez tú no crees que Dios es tu Padre, que es un Dios providente, o piensas que Dios es mentiroso porque no cumple sus promesas. Mientras el contacto que hicimos con el reino de Satanás no sea roto, la relación con el mundo sobrenatural será como una conversación telefónica con las líneas cruzadas, como cuando cuatro personas tratan de hablar a la vez. Nadie entiende nada. Cuando la persona renuncia al contacto que tuvo con el ocultismo y cierra la puerta que se abrió en su vida para comunicarse con Satanás, el contacto con el reino de Satanás queda roto. Hermano, eso se puede marcar de la siguiente manera. Sigue haciendo ahí en tu cuaderno un triángulo y pones el reino de Dios, y en la ruedita, en ese círculo oscuro, tú vas a poner el reino de Satanás. Te vas a poner tú en medio otra vez, y vas a poner una línea directa que va a estar del reino de Dios para ti, porque te has entregado a Cristo, y el reino de Satanás está ahí, pero cortas tú esa línea que anteriormente llegaba a ti, y entonces había una línea cruzada. Entonces, cuando tú ya has renunciado al contacto con Satanás, ya tú puedes oír mejor a tu Padre Celestial, porque hay personas que dicen: sí, yo fui a un lugar de estos, pero yo realmente no creía en eso. Hermano, no importa que tú no hayas creído, solamente acompañé a una amiga, podrás decir, pero la Biblia nos dice que Satanás es como un ladrón. ¿Te recuerdas, hermano, que ya contamos esa parábola, que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, y que Jesús vino a traer vida y vida en abundancia? Pero vimos, hermano, que ese ladrón dejaba puertas abiertas en nuestro cuerpo, en nuestra alma y nuestro espíritu, que nos iba a robar las bendiciones. La Biblia nos habla claramente que Satanás es ese ladrón. Puedes revisar en Juan 10:10, hermano. Ningún ladrón espera para entrar en la casa hasta que el dueño se dé cuenta de lo que es. O sea que él no te va a avisar quién es él, hermano. Un ladrón nunca llama a la puerta diciendo, y te toca la puerta y te dice a ti: yo soy ladrón, permítame entrar, por favor, quiero robarle. Un ladrón, hermano, así se moriría de hambre, no podría entrar. Entonces el ladrón entra cuando el dueño piensa que la puerta o la ventana está bien cerrada, y cuando él menos lo espera, así es que se le mete, hermano. Entonces, así pasa con Satanás. No espera hasta que le invitemos para ponerse en contacto con nosotros. Él llega cuando menos lo esperamos y menos creemos en él. Entonces, hermano, yo quisiera contarte una historia para la próxima predicación, una historia de una persona que entró en el ocultismo, hermano, pero yo quisiera que tú estuvieras ahí presente. Probablemente no terminemos toda la historia, pero esta muchacha que se llama Luz Ángela fue creyente durante muchos años. Su esposo era un predicador católico. Durante mucho tiempo luchó contra dudas acerca de su salvación. Dudaba que Dios la amara. Muchas veces ayunaba y oraba por sus dudas sin que lograra mejorar. Pero en una reunión
predicaba, un gran predicador católico, y habló en cuanto a la necesidad no solamente de arrepentirse de cada contacto con toda clase de espiritismo, sino que también se habló de renunciar a cada contacto que uno haya tenido y cerrar la puerta que fue abierta a Satanás en la vida de la persona. Luego, durante una dinámica de grupo que hubo ahí, Luz Ángela nos comentó sus inquietudes. Estando en el tercer año de la escuela secundaria, dice que tuvo temor de perder un examen y una amiga le aconsejó que fuera al cementerio donde habían enterrado el día anterior a un hombre muy malvado. Ahí debía coger una vela que había quedado, prenderla y arrodillarse al lado de la tumba y rezar el Padre Nuestro al revés. Y le dijeron que eso haría que pasara rápidamente el examen. Luz Ángela hizo todo al pie de la letra. Luego, con el paso del tiempo, se olvidó de todo y ahora se preguntaba si ahí se encontraría la raíz de sus dudas. Entonces renunció a ese contacto con el ocultismo y en el nombre del Señor Jesús cerró la puerta que había abierto a Satanás. Por primera vez en su vida cristiana, Luz Ángela era libre de las dudas que le acosaban. Hermano, yo te pregunto ahorita, ¿has tenido tú algún contacto con el ocultismo? ¿Lo han tenido tus padres o tus abuelos? La Biblia nos dice en Éxodo 25 que estas influencias pueden seguir hasta la tercera o cuarta generación. Ahora mismo, hermano, agrega a tu lista esos contactos, esa lista que tú estás haciendo, cualquier contacto que tú hayas tenido con el ocultismo. Escribe también todo lo que sepas en cuanto a cualquier contacto que tus padres o abuelos hayan hecho o lo que tú has hecho con tus hijos, hermano. Entonces, agrega a tu lista, porque con esta oración vamos a ir renunciando. Pídele a María Santísima que te ilumine con el Espíritu Santo.